Geométricamente las derivadas parciales se pueden interpretar de la siguiente manera. Cuando uno calcula la derivada parcial con respecto al eje, con respecto a x, geométricamente lo que está ocurriendo es lo siguiente. Si nosotros tenemos una superficie, esa que tenemos acá en azul, que es la que representa la función, la gráfica de la función z igual a f de x, y, entonces cuando nosotros calculamos la derivada parcial con respecto a x, básicamente es como si se estuviera trazando un plano paralelo al plano, en este caso al plano xz, ¿bien? Y ese plano, bueno, pasando por el punto, básicamente por la coordenada B, básicamente este es el plano y igual a B, ahí está, el plano y igual a B, y una vez se tiene ese plano y igual a B, se considera la curva de intersección entre la superficie y el plano, que es esta curva que está acá, ¿bien? Entonces, ¿qué representa geométricamente la derivada parcial con respecto a x, de z con respecto a x? Representa la pendiente de la recta tangente, ¿vale? La pendiente de la recta tangente a la superficie, pero, ojo, a lo largo de esa curva, ¿bien? Realmente es tangente, es como si estuviéramos resolviendo un problema de tangencia de cálculo 1, ¿vale? Entonces, claro, esta curva que tenemos nosotros acá, tal vez si la vemos desde el plano, será algo así. Y en ese punto P, pues tenemos la pendiente de la recta tangente, o bueno, la recta tangente es algo como esto, ¿bien? Por lo tanto, estamos considerando esa recta tangente, pero viviendo en este mismo plano, ¿vale? Viviendo en ese mismo plano. Vamos a hacer una construcción en GeoGebra. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner la vista en 3D. Y vamos a poner la función, a ver, la siguiente, z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Estamos construyendo acá entonces un paraboloide circular. Bien. Tenemos aquí la gráfica que está en pantalla. Es la de z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Bien. Vale, vamos a identificar un punto que esté sobre el paraboloide. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular z evaluado en 1, 1. Bien, ¿esto quién sería? Bueno, sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto va a ser 2. ¿Vale? Entonces acá vamos a ubicar el punto. Básicamente esto nos está ofreciendo la tripla. La tripla 1, 1, 2 pertenece al gráfico, ¿cierto? De la función. Vamos a llamarla f. Por lo tanto, vamos a ubicar este punto. Vamos a llamar este punto A. Y que sea el punto 1, 1, 2. Y ahí está en pantalla el punto 1, 1, 2 que está sobre el paraboloide. ¿Bien? Ok, ahora vamos a calcular la derivada parcial. Calculemos la derivada parcial de z con respecto a x. Derivada parcial de z con respecto a x, ¿quién es, muchachos? 2x. Sí, señor, 2x. Por lo tanto, la derivada parcial de z con respecto a x evaluada en x igual a 1, y igual a 1, z igual a 1, perdón, z igual a 2, aunque bueno, acá va a ser irrelevante. ¿Todo esto cuánto va a dar? Bueno, todo esto va a ser 2, ¿cierto? Lo único que queda aquí es x.
Tengan en cuenta que no siempre esa derivada parcial es una función que depende solamente de x. En la clase de ayer vimos ejemplos de eso. Es decir, esa derivada parcial puede depender tanto de x como de y. ¿Qué es este resultado de la derivada parcial? Entonces, vale, vamos a ver geométricamente qué es lo que está ocurriendo. Entonces, geométricamente lo que está ocurriendo es lo siguiente. Voy a poner ahora el siguiente punto, vamos a llamarlo B, y este punto vamos a ponerlo va a quedar en el plano XY, y va a ser la proyección de ese punto A, pero sobre el plano XY, es decir, va a ser 1, 1, 0. Ahí está. Este es el punto B. Como les digo, es la proyección del punto A sobre el plano XY, ¿vale? Voy a construir entonces el plano Y igual a 1. Ahí está, el plano Y igual a 1. Si ustedes ven ese plano Y igual a 1, corta el paraboloide en una curva. Voy a pedirle aquí a GeoGebra que me grafique la intersección entre la curva y el plano. Ahí está la intersección, es esa curva que está en azul. ¿Sí la ven en pantalla? Y ahora, entonces la pregunta es, bueno, ¿esa curva quién es? ¿Esta curva quién es? Podríamos verla en la forma paramétrica que tiene esta curva. Es esta que está por acá. Ahí está. Es esa curva que está por ahí. Tiene una forma paramétrica. Podríamos, a partir de la parametrización, verla como una curva plana y hacer las cuentas con respecto al cálculo de la pendiente de la recta tangente, ¿vale? Pero, bueno, vamos a ver acá. Bueno, vamos a ver si me permite escoger la curva y este punto. Ahí está, perfecto. ¿Qué fue lo que hice? Escogí la herramienta tangente y una vez escogí la herramienta tangente, escojo la curva, que era esta curva C, y escogí el punto A, que es el punto de tangencia. Bien. Entonces, si ustedes miran la curva, esta recta tangente, aquí como está, esta recta tangente va a tener pendiente 2. Ojo, la pendiente va a estar medida con respecto al plano, ¿vale? Con respecto a este plano que está acá. Básicamente piensen que acá es como si nosotros trazáramos un sistema de coordenadas, ¿cierto? Un eje que sale hacia acá, otro que sale hacia acá, y esta recta tiene pendiente 2. Bien, tiene pendiente 2. Esto es lo que representa gráficamente el resultado de una derivada parcial. Y sobre todo, bueno, de una derivada parcial evaluada. ¿Ok? Bueno, acá podríamos tal vez hacer cuentas. Aunque, bueno, no sé. No sería muy conveniente. A ver, porque ¿cómo medimos la pendiente de esta recta? Por ejemplo, ¿cómo podríamos medir la pendiente de esta recta? Una forma sería construir otra recta y medir el ángulo entre esas dos rectas y a partir de la recta podríamos medir la pendiente, ¿verdad? ¿De qué otra forma podríamos medir esa pendiente? Con 2 puntos. Aunque bueno, lo que pasa es que en el espacio uno no, como tal, no mide pendiente de rectas, ¿ok? Por eso es un problema complejo cuando uno quiere hallar la ecuación de una recta en el espacio y tiene que hacerse de manera paramétrica. Pero como esta recta está contenida en un plano, es básicamente como si esta recta estuviera en R2. Bien, ese plano que está acá es una copia de R2. Entonces sí, podríamos ubicar este punto de intersección y a partir de este punto solamente me concentraría es decir, si ustedes observan, este plano es paralelo al XZ y a ver, quiero retomar estos dos puntos. Este punto es el punto, a ver, ¿qué es esto aquí?
Voy a borrar ya esta cuenta de acá. Es el punto 010. Y el punto A es el punto 112. ¿Ok? Entonces tenemos el punto A es el punto 112 y el punto C es el 010. Como tiene todo el plano tiene la misma componente Y, ¿cierto? Todo el plano tiene esa misma componente Y. Podríamos tomar unos puntos análogos en R2. ¿Qué puntos? El 1, 2 y el 0, 0. Es decir, básicamente lo que estoy haciendo es quitando esta segunda componente. ¿Vale? Y estoy mirando esto en un plano. Y a partir de esto puedo calcular esa pendiente. Entonces la pendiente, ¿quién será? Diferencia de esas componentes bueno, esas segundas componentes, ¿cierto? 2 menos 0 sobre la diferencia de las primeras componentes, lo cual es 1 menos 0, y esta pendiente es 2. Efectivamente es la pendiente que obtuvimos acá. Bien, esa es la representación geométrica que tiene una derivada parcial. Bien, el resultado de la derivada parcial evaluada es la pendiente de la recta tangente a la curva que está contenida en la intersección del plano, bueno, dependiendo de la derivada parcial que estemos calculando, si es con respecto a x, entonces en el plano y igual a b, bien, con la superficie. Eso de esta manera es que se interpreta. Bien, y bueno, así podríamos calcular también la derivada parcial con respecto a y bueno, hacer también cuentas similares. ¿Vale? Bueno, esto es lo que se menciona acá como la representación gráfica de esa o esa interpretación gráfica de las derivadas parciales evaluadas. Bien. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, tenemos para z igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, encuentre la pendiente de la recta tangente en 2, 1, 4. Entonces, bueno, pero la pendiente de la recta tangente en el plano x igual a 2 y luego en el plano y igual a 1. Básicamente son derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y. Cuando pedimos en el plano x igual a 2, entonces vamos a hallar derivada parcial con respecto a y. Bien, aquí está, derivada parcial con respecto a y. Y se evalúa prácticamente en el punto. Claro, lo que pasa es que acá esto depende solamente de x y de y, porque z es una función explícita de x y y. Pero es posible que esta función sea implícita, no sea explícita así como está, y aún así podríamos calcular. Ya tendremos que estudiar cómo calcular la derivada implícita para una función de múltiples variables, de varias variables. Vale. Como nosotros ya vimos, la derivada parcial de funciones de más de dos variables es totalmente análogo a la de dos variables, ¿cierto? Con respecto a la variable que se está derivando, es la que se considera variable, las demás se consideran como constantes y se deriva sin mayor novedad. Bien. Bueno, ahora, esto sí es nuevo. Derivadas parciales mixtas y derivadas parciales de segundo orden. Resulta que cuando nosotros calculamos derivadas parciales, así como en cálculo 1, cuando uno calcula la derivada de una función, eso es otra función. Y por lo tanto, es posible poder derivarla nuevamente, ¿verdad? Acá ocurre exactamente lo mismo. Vamos a ver. Por ejemplo, en cálculo 1, si nosotros teníamos la función y igual a, qué sé yo, x cuadrado más 3x más 1, podríamos derivarla una vez, obteniendo 2x más 3, pero esto a su vez era otra función. Podríamos derivarla una segunda vez, y esto era 2x, perdón, 2. Podríamos derivarla una tercera vez, esto era 0. ¿Y cómo se representaban las derivadas de orden mayor o igual que 4? En la notación prima se denotan así, no sé si lo recuerdan, con un paréntesis.
Y bueno, todas las demás en este caso van a ser 0. Bien, pero aquí aprovechamos para recordar cómo son las derivadas de orden superior con respecto a la notación. Había una notación que se utilizaba también en el curso de cálculo 1, que era la notación de Leibniz. ¿Cuál es la notación de Leibniz? Esta, de y de x. Esta es la primera derivada. La segunda derivada se escribe así. La tercera derivada se escribe así. Y esta notación de Leibniz, de hecho, es mucho más útil en cursos como el de ecuaciones diferenciales. Se utiliza más esa notación de Leibniz. También en este curso va a tener mayor sentido usar una notación similar a la de Leibniz, pero ahora en derivadas parciales. ¿Por qué? Porque esta notación prima acá en derivadas parciales no existe. Bien, no va a existir. La que va a existir es una notación que se parece muchísimo a la notación de Leibniz, solamente que poniendo esa de curva, ¿cierto? Que estamos utilizando para la derivada parcial. Entonces, resulta que las derivadas parciales también tienen derivadas de orden superior. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, sea z una función que depende de x y y. Podemos calcular las primeras derivadas parciales, que serían derivada parcial de z con respecto a x y derivada parcial de z con respecto a y. Bien. Pero, una vez tenemos esto, podemos calcular unas segundas derivadas parciales. Resulta que esta derivada parcial primera, yo podría derivarla nuevamente con respecto a x. Y en este caso, ¿cómo sería derivar nuevamente con respecto a x esto parcialmente? La notación es esta. En este caso es segunda derivada de z con respecto a x. Una notación bastante parecida a la de Leibniz, ¿verdad? Pero resulta que esta función, que viene siendo la primera derivada parcial con respecto a x, yo podría derivarla con respecto a y parcialmente. Es decir, lo que estaría calculando sería derivada parcial con respecto a y de quién. ¿De quién? De la derivada parcial de z con respecto a x. ¿Vale? De esta forma, entonces la notación es la siguiente. Esta es una segunda derivada parcial de z, derivo primero con respecto a x y luego derivo con respecto a y. ¿Vale? Esto se conoce como una derivada parcial mixta. ¿Por qué? Porque primero derivo con respecto a una variable y luego estoy derivando con respecto a otra variable. De forma análoga, estas serían las segundas derivadas parciales, ¿bien? De z, si primero derivo con respecto a x. Ahora, si primero derivo con respecto a y, otra vez tengo dos opciones. Derivar ahora esto con respecto a x, ¿vale? Es decir, derivada parcial con respecto a x, ¿de quién? De la derivada parcial de z con respecto a y. ¿Y cómo es la notación entonces? Segunda derivada parcial de z, primero derivando con respecto a y, observen el orden. El orden acá en el denominador se lee de derecha a izquierda. Lo que está ocurriendo primero es lo que está más hacia la derecha. Es decir, primero estoy derivando con respecto a y luego estoy derivando con respecto a x. ¿Vale? Y la otra opción que tenemos es que esta se vuelva a derivar con respecto a y, que se denota como la segunda derivada parcial de z con respecto a y. ¿Vale? Aquí hay que resaltar que uno podría seguir calculando derivadas, de orden superior. Y bueno, acá se podría tener tantas opciones como uno requiera, ¿no? Como uno desee, dependiendo del orden de la derivada. Por ejemplo, imagínense, acá tenemos para las primeras derivadas parciales solamente hay dos, si la función depende de dos variables, ¿verdad? Si la función depende de dos variables, hay dos.
Para las segundas derivadas parciales, teniendo en cuenta estas derivadas parciales que tienen que ver con respecto a la misma variable, lo que viene siendo la segunda con respecto a x y la segunda con respecto a y también las parciales mixtas, acá salen en total 4. ¿Cuántas saldrán después? Entonces de cada una de estas salen otras 2, ¿cierto? Porque cada una de estas la puedo derivar tanto con respecto a x como con respecto a y. Es decir, tenemos acá 4 y de cada una salen 2, luego vamos a tener 8 y así sucesivamente. Bien, en este caso. Esta es la notación para las derivadas de orden superior, las derivadas parciales. Y bueno, acá tenemos precisamente esta notación. Tenemos esta notación acá. Las segundas derivadas parciales y las derivadas parciales mixtas. Acá es muy importante lo que les digo, el orden en el denominador. Bien, porque no va a ser lo mismo que de pronto en el examen le pidan calcular algo como esto, segunda derivada parcial de z, y en el denominador que esté escrito así, de x de y. No será lo mismo si yo derivo primero con respecto a x y luego con respecto a y, que sería lo incorrecto, a derivar primero con respecto a y y luego con respecto a x, que sería lo correcto. No va a ser lo mismo en términos de los resultados. Hay una que otra función, tal vez alguna función que pueda ser, no sé, del estilo exponencial, que tal vez no varíe mucho el resultado. Puede ser una coincidencia que cuando se hagan las derivadas de ambos órdenes, pues se encuentre que dé exactamente lo mismo. Pero en general no ocurre. Resulta que, bueno, ahorita vamos a ver un resultado que establece cuando estas cosas son iguales. Cuando al calcular estas dos derivadas, ¿cierto? Estas dos derivadas parciales mixtas son iguales. Ya iremos a mirar. Bueno, acá hace mención con respecto a algunos símbolos alternativos para hablar de derivadas parciales, pero no son muy convenientes. Por ejemplo, fxx, así, querrá decir derivar 2 veces con respecto a x, ¿cierto? Parcialmente. Y así, bueno, las que son de letras repetidas, pues no hay mucho problema. ¿Cómo se interpreta cuando uno, por ejemplo, tiene f de xy? Esta f de xy sí se lee de izquierda a derecha. Primero derivo con respecto a x y luego derivo con respecto a y. El resultado. Bien. ¿Por qué no es útil? ¿Por qué no es de mucha utilidad? Porque cuando tenemos derivadas de orden superior, supongamos una cuarta derivada, por ejemplo, que fuera una cuarta derivada parcial, todo con respecto a x, quedaría algo como esto. Y esto ya se vuelve algo poco estético. ¿Bien? Sin embargo, la notación de Leibniz no cambia mucho sin importar el orden. Solamente cambia el número que aparezca por ahí y bueno, lo que aparezca por acá en el denominador. Y este es el teorema que les menciono. Resulta que si yo tengo una función de dos variables y si las derivadas parciales, las dos derivadas parciales primeras y las dos derivadas parciales mixtas son continuas en algún disco abierto, entonces las derivadas parciales mixtas son iguales. Bien, esas derivadas parciales mixtas serán iguales, solamente bajo esas condiciones. Es decir, que si yo, por ejemplo, encuentro una función de dos variables cuyas derivadas parciales, primeras derivadas parciales y derivadas parciales mixtas, alguna de ellas, basta con que alguna de ellas no sea continua en ningún disco abierto, o bueno, que juntas no sean continuas en un disco abierto, entonces esas derivadas parciales no serán iguales, ¿vale? Por eso hay que tener cuidado el orden en el cual se va a hacer esa derivada parcial mixta. Vamos a ver algunos ejemplos antes de hablar acá de diferenciación implícita.
Vamos a hacer algún ejemplo donde calculemos una segunda o una tercera derivada parcial. A ver, por ejemplo, problema del 31 al 38. Tenemos que hallar aquí derivadas parciales de orden superior. ¿Cuál quieren que hagamos? Vamos a hacer uno. 36. Entonces veamos, problema 36. Problema 36. Tenemos W igual a coseno al coseno de U cuadrado por V sobre T al cubo. U cuadrado por V sobre T al cubo. ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide calcular W de V, V, T. ¿Vale? Nos pide calcular W de V, V, T. Es decir, esto en otras palabras, en la notación de Leibniz, ¿qué es? Esto es, tercera derivada parcial de W, derivo primero con respecto a V, luego vuelvo a derivar con respecto a V y finalmente derivo con respecto a T. Bien, que bueno, uno podría escribirlo también de esta otra forma que es análoga. Tercera derivada parcial de W con respecto, acá vamos a poner dv cuadrado, acá dt, ¿vale? Así, podríamos ponerlo de esta forma también. Entonces, vamos a ir derivando parcialmente con respecto a lo que nos piden. Primero, vamos a calcular derivada parcial de w con respecto a v. ¿Quién es esa derivada parcial? ¿Cuánto es? ¿Cómo queda? Puedo dejar el 1 sobre t al cubo quieto porque es una constante. Y queda, derivada de coseno va a ser ¿quién? Menos seno de u cuadrado por v. Por la derivada interna, ¿cierto? Esto será u cuadrado. Voy a escribir esto de otra presentación. Bueno, con otra presentación queda menos u cuadrado sobre t al cubo por el seno de u cuadrado por v. ¿Vale? Ahora, voy a derivar este resultado con respecto a v. Es decir, aquí iríamos en la segunda derivada parcial de w con respecto a v. ¿Cierto? Voy a derivar nuevamente con respecto a v. ¿Cuánto da esta derivada parcial? Bueno, dejo esta constante, u cuadrado sobre t al cubo, la dejo quieta, y la derivada parcial de seno de u cuadrado por v, ¿quién es? Esto será coseno de u cuadrado por v por la derivada interna que será u cuadrado. ¿Vale? Voy a reescribir esto aquí así. Tenemos acá u a la 4 t al cubo por el coseno de u cuadrado por b. Bien, finalmente vamos a derivar con respecto a t. Vamos a derivar con respecto a t, entonces va a quedar tercera derivada parcial de w. Acá tenemos este orden. Calcular. Entonces vamos a derivar con respecto a t. Derivando con respecto a t, ¿cómo queda esto? Esto va a quedar, bueno, va a quedar 3 veces u a la 4 sobre t a la 4 por el coseno de u cuadrado por b. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos, con esa derivada?
¿O hay alguna pregunta? Bueno, supongo que no hay preguntas. Vale, vamos a ver cómo hacer diferenciación implícita. Resulta que hay algunos casos en los cuales se debe hacer diferenciación implícita porque no es posible derivar. Simplemente no es posible para hacer la derivada despejar alguna de las variables, en este caso z, que es lo más usual, o simplemente no es conveniente. Hay algunos casos en los cuales no es conveniente despejar la variable para poder calcular la derivada y poder resolver problemas con ello. Por ejemplo, en cálculo 1 pasaba exactamente lo mismo y por las mismas razones se deriva de manera implícita. Si nosotros, por ejemplo, tenemos la gráfica de una circunferencia, vamos a creer que eso es una circunferencia, y por ejemplo damos una recta externa, la pregunta es ¿cuántos puntos sobre la circunferencia son puntos en los cuales la recta tangente a la circunferencia en esos puntos es paralela a esta recta externa que está dada? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos dicen ustedes? ¿En cuántos puntos de tangencia la recta tangente es paralela a esta recta dada? ¿En 2 dos? puntos. 2 puntos, ¿verdad? Bueno, por acá tenemos un punto, por aquí, y bueno, por acá habrá otro, ¿verdad? Más o menos, así. Tenemos esos puntos que están allí. Bueno, pues resulta que si uno toma la ecuación de esta circunferencia en el curso de cálculo 1 y, por ejemplo, bueno, vamos a suponer que esto es una circunferencia centrada en el origen y vamos a ponerle radio 1, ¿ok? Si uno quisiera calcular la derivada de esto, tal vez uno diría, bueno, pues voy a despejar y y sería la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Cuando uno hace un despeje de este estilo, realmente lo que está haciendo es que ¿se está quedando con qué? Se está quedando con la mitad de la circunferencia. Se está quedando con la parte superior de esa circunferencia, con media circunferencia. Y claro, si yo me quedo solamente con esto y voy a responder la misma pregunta, cuando haga las cuentas me va a salir solamente un punto. Solamente me va a salir un punto y gráficamente también solamente voy a ver un punto. Es decir, perdí la mitad de la información y eso no es nada conveniente, ¿verdad? Eso no es nada conveniente. Dicho esto, acá pues en el curso de cálculo 3 va a ser más o menos lo mismo. Bien, piensen un problema en el cual tengamos alguna superficie, se esté resolviendo algún problema, no sé, por ejemplo, un problema en el cual un plano tangente sea paralelo al plano XY y no sé, supongamos que tenemos una esfera. Hay dos planos tangentes a la superficie que son paralelos al plano XY, ¿vale? Si nosotros hacemos ese despeje, volvemos una función implícita, la volvemos explícita, perdiendo información, estamos
perdiendo información para resolver el ejercicio. Entonces ahí no es conveniente, bueno, no es conveniente. Hay otros casos en los cuales sencillamente no es posible, ¿vale? Por ejemplo, si yo pusiera la función coseno de x por y igual a e a la x por y, algo como esto. Y en cálculo 1, ¿no? Y yo digo, bueno, derive y de x. Quiero hallar de y de x. Y uno dice, bueno, voy a hallar y en términos de x. ¿Cómo hacer esto? Aquí no es posible. Bien. El álgebra del cual disponemos no va a permitir despejar y. Vamos a tener ese problema. No vamos a poder despejar y. Entonces, en este otro caso, simplemente lo que ocurre es que no se puede despejar la variable. Hay casos en los cuales se puede, pero no es conveniente. Y hay otros en los que simplemente no se puede. Para esos casos se usa diferenciación implícita, así ocurría en cálculo 1 y aquí va a ocurrir de forma totalmente análoga. Entonces veamos más o menos el ejemplo, porque bueno, a ver si no estoy mal. Bueno, dice si la diferenciación implícita que se llevó en la sección, acá en la sección 3.6 es la misma que se va a usar acá. Para que hagamos una ilustración de un poco de las directrices. Por ejemplo, acá se quiere calcular derivada parcial de z con respecto a x, ¿vale? ¿Cómo se deriva esto? Entonces, cuando encuentren z, cuando voy a calcular la derivada parcial de z con respecto a x, ojo, voy a suponer que z, o voy a entender que z es una función que entre otras cosas depende de x. ¿Bien? Y como estoy derivando con respecto a x, entonces los que se van a comportar como variables, ¿quiénes van a ser? Van a ser z y x. Solamente que cuando derive z, voy a agregar de alguna manera ese de z de x, pero parcial. ¿Ok? Primero les pregunto, ¿recuerdan cómo se hacía la derivada en diferenciación implícita de cálculo 1? No, profe. Vale. Bueno, en cálculo 1, cuando uno deriva de manera implícita, lo que hace es usar las reglas de diferenciación que conocemos, ¿vale? Producto, cociente, potencia, exponencial, trigonométricas, todas las que conocemos, regla de la cadena, se utilizan tal cual. Estamos derivando con respecto a x. Cuando yo encuentre la variable y, tenga que derivar la variable y, uso las reglas de diferenciación también como las conozco, pero con la salvedad de que agrego de y de x. Básicamente ese de y de x sería la derivada interna. Bien, entonces, por ejemplo, esto que está acá, ¿cómo se deriva para hallar de y de x? Hay que tener en cuenta que y es una función que depende de x, aunque no la obtengamos explícitamente. Es una función que depende de x. Por lo tanto, acá hay un producto, ¿sí? Acá hay un producto. Es decir, para esta derivada y no se comporta como constante. Entonces, por ejemplo, ¿cómo derivo yo esto? Implícitamente. Esto sería coseno de xy. Bueno, no la vamos a reescribir, voy a derivarla de una vez. Bueno, a ver, derivada de una vez. La derivada de coseno, ¿quién es? Menos seno de xy, ¿vale? Que es la más externa. Estoy aplicando regla de la cadena. Ahora, internamente tengo un producto. Derivada del primero, 1 por y, ¿vale? No estoy derivando y en este momento. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de y va a ser 1. Uso las reglas tal cual las conozco. Y aquí agrego de y de x. ¿Por qué? Porque derivé algo que tiene que ver con y. ¿Vale? Es la derivada interna. En el otro lado de la igualdad, bueno, la de la exponencial es la misma exponencial por, acá tenemos un producto. Y bueno, esta derivada será, la derivada de x es 1 por y más x por la derivada de y, que es 1 por de y de x. Finalmente, ¿qué se hace? Bueno, lo que se hace es agrupar a un lado todo lo que tenga de y de x, al otro lado lo que no tenga de y de x y se despeja de y de x. Bien. Vamos a hacer otra en la cual
hagamos acá lo bueno, bueno, lo malo es que ambos tenían el mismo producto, entonces no se puede ver muy bien una diferencia. ¿Ok? Vamos a derivar implícitamente lo siguiente. A ver, vamos a escribir, bueno, y cuadrado por el coseno de x más x por el seno de y igual, vamos a poner acá, no sé, logaritmo natural de x. Así. ¿Qué queremos hallar? De y de x. Entonces, vuelve y juega. La variable y la vamos a tratar como tal, como una variable, una función que depende de x. Bien. Entonces acá tenemos un producto, acá también tenemos un producto, ¿cierto? Tenemos coseno de x depende de x y y depende de x. Entonces, a ver, ¿cómo queda la derivada del primer producto? La derivada del primer producto queda así. La derivada del primero, entonces la derivada de y cuadrado es 2y. Observa, estoy usando la regla de diferenciación normal. ¿Qué le multiplico? Le multiplico de y de x, porque estoy derivando esto que tiene que ver con y, ¿vale? Por el segundo sin derivar, que es coseno de x, más el primero sin derivar, y cuadrado, por la derivada del segundo, que es menos seno de x. Bien, esta es la derivada de ese producto. Más, ahora el otro producto. ¿Cómo queda esta derivada? La derivada del primero, 1 por el seno de y, más el primero sin derivar, x por la derivada del segundo, que será la derivada de seno es coseno de y, por la derivada interna, que es ¿quién? La derivada de y, que es de y de x. Bien. Y bueno, al otro lado de la igualdad tenemos la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x. Finalmente, ¿qué es lo que se debe hacer? Simplemente vamos a agrupar lo que tiene de y de x. Observen, de y de x está acá. Entonces voy a hacer de una vez un factor común. De y de x, ¿factor de quién? De 2y coseno de x. ¿Qué otra cosa tiene de y de x? Acá esto que está aquí. Más x coseno de y. Cierro esto. Al otro lado de la igualdad, ¿qué vamos a llevar? Lo que no tiene de y de x. Esto no tiene de y de x. Acá en este lado queda como menos y cuadrado seno de x. Al otro lado, ¿cómo queda? Como y cuadrado seno de x. Y esta parte tampoco tiene de y de x. Esto sí va a quedar como menos seno de y. Y bueno, aquí ya estaba el 1 sobre x, ¿verdad? Al lado de la derecha. Finalmente se despeja. De donde se encuentra que de y de x es y cuadrado seno de x menos seno de y más 1 sobre x, todo esto dividido en 2y coseno de x más x coseno de y. Y esta sería esa derivada implícita. Esa es esa derivada implícita. Bien, bueno, ahora vamos a ver cómo hacerlo para funciones de varias variables. Para funciones de varias variables. Veamos aquí. Entonces, como les digo, vamos a entender que z depende de x cuando esté calculando la derivada parcial de z. ¿Con respecto a quién? Con respecto a x. Y a y lo vamos a manipular en esta derivada parcial como una constante. ¿Ok? Entonces observe la función que estamos derivando. Tenemos z cuadrado igual a x al cuadrado más x por y cuadrado por z. Entonces, vamos derivando de izquierda a derecha con respecto a x. La derivada de z cuadrado, ¿quién es? Es 2z.
por esa derivada interna que será de z de x, ¿vale? Ahora al otro lado de la igualdad que tenemos, la derivada de x al cuadrado, estoy derivando con respecto a x, esto es 2x. Y aquí mucha atención, vamos a tener un producto, ¿ok? Voy a dejar y cuadrado y observen, el producto es x por z, ¿vale? El producto va a ser x por z. Dejo entonces el y cuadrado quieto y la derivada de este producto, ¿quién será? La derivada de este producto será, la derivada del primero, 1 por z, listo. Más el primero sin derivar por la derivada de z. La derivada de z va a ser 1 por dz de x. Si ven, es totalmente análogo a lo que se hacía en cálculo 1. Lo que hay que tener en cuenta es cuáles son las variables y qué se considera como constante. Que se considera y como constante. Y bueno, entonces, ¿qué se hace? Al lado izquierdo de la igualdad vamos a dejar todo lo que tiene que ver con dz de x. Tenemos entonces dz de x, factor de quién? De 2z, ¿cierto? Y acá, ¿qué más tiene dz de x? Tenemos x, pero ojo, multiplicado por y cuadrado. Entonces pasamos a la izquierda, queda entonces menos x por y cuadrado, que tiene dz de x. Al otro lado de la igualdad, lo que no tiene dz de x, ¿quién es? Tenemos 2x más y cuadrado z. Finalmente despejamos dz de x. Despejamos dz de x, esto es 2x más y cuadrado z sobre 2z menos x y cuadrada. Bien. A ver dónde está acá. Acá está el resultado. Ahí está. A ver, quiero que hagan la derivada parcial de esta expresión implícita, pero ahora con respecto a y. Hagan esa derivada parcial con respecto a y ya revisamos cómo les queda.
¿Listo, muchachos? A ver, ¿cómo les quedó? 2x, A ver, esperen un momento a escribir. y, Entonces, de Z de Y, ¿cómo quedó? 2x, y, z ¿Sí? sobre 2z 2Z menos x, y al cuadrado. menos XY cuadrado. ¿Así? Pues yo creo que sí. Vamos a ver acá. Sí, bueno, ese es el resultado que aparece aquí en el texto. Supongo que sí está bien. Vale. Vamos a comenzar ahora con la siguiente sección. Vamos a empezar a estudiar. Recuerden que linealización y diferenciales no lo vamos a ver. Vamos a empezar a estudiar regla de la cadena. Vale, la regla de la cadena, así como se estudiaba regla de la cadena en cálculo 1, acá vamos a tener una regla de la cadena cuando tengamos una composición de funciones, pero un poco más avanzado que como hicimos ya algunos ejercicios con regla de la cadena, es decir, no solamente cuando tengamos, por ejemplo, una función seno, una función coseno, que esté componiendo a la función en cuestión, sino cuando tengamos más funciones o tengamos más variables. Sobre todo en ese tipo de casos, cuando tengamos o más funciones o más variables. Vamos a ver. Vamos a suponer entonces lo siguiente. Que z es una función de dos variables, pero a su vez x es una función que depende de una variable t, y es una función que depende también de una variable t, y en últimas, por lo tanto, z va a ser una función que depende de la variable t, ¿vale? Observen acá la diferencia en la notación. Acá ya no estamos calculando derivada parcial de z con respecto a t, no. Estamos calculando la derivada de z con respecto a t. No es parcial, es una derivada ordinaria. ¿Y por qué es una derivada ordinaria? Recordemos que una derivada, se usa la notación de derivada parcial cuando la variable, en este caso z, por ejemplo, depende de dos o más variables. Pero si en últimas z solamente depende de la variable t, depende de una sola variable. ¿Ok? Y por lo tanto se calcula la derivada ordinaria. ¿Cómo se calcula esta derivada ordinaria? Bueno, esto es derivada parcial de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a t. Acá estamos usando la regla de la cadena. Básicamente piensen que estoy derivando primero de z con respecto a x y luego de x
con respecto a t. Y a esto le voy a sumar la derivada parcial de z con respecto a y luego la derivada ordinaria de y con respecto a t. Bien. Para que esto sea un poco más fácil, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a tener varias funciones compuestas. Por ejemplo, si ahora z es una función que depende de dos variables, pero a su vez x y y, que son las variables de las cuales depende z, cada una depende de otras dos variables, observen que aquí, por ejemplo, no se utiliza derivada ordinaria de z de t o de z de u. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplace x y reemplace y en esta función z, ¿qué va a quedar? Va a quedar que z es una función que depende. X, por ejemplo, es g de v y y es h de v. Por lo tanto, en definitiva, z depende tanto de una variable u como de esta variable v. Bien, por lo tanto, aquí no se puede hablar de derivada ordinaria, sino de derivada parcial, porque en esencia z está dependiendo de más de una variable. Y bueno, si ahora, por ejemplo, z, acá las derivadas parciales se calculan así. Ya vamos a entrar en detalle de cómo calcular esto. Si z, por ejemplo, ya no depende de dos variables, sino de tres. Supongamos, bueno, o vamos a poner aquí w, es una función que depende de x, de y y de z. Pero x es una función que depende, por ejemplo, de dos variables v. Y es una función que depende de también dos variables v y z también. Vamos a poner aquí y de v. Pero además vamos a poner que u es una variable que depende, por ejemplo, de t. Vamos a poner j de t. Y que v es una variable también, pongamos n de t. Así. Entonces, ¿cómo calcular esta derivada de w con respecto a t? Que al final todo va a depender de t. Acá va a salir de pronto algo, una expresión que va a ser difícil de calcular si nosotros lo hacemos analíticamente. Pero resulta que acá podemos trabajar con un diagrama de árbol. Más o menos por acá más adelante debe hablarse, aquí está, el diagrama de árbol. Y quiero que veamos el diagrama de árbol, lo cual nos va a permitir entender cómo está funcionando todo esto. Entonces, directamente vamos a ver el diagrama de árbol. Y vamos a suponer que z es una función que depende de dos variables y que a su vez, por ejemplo, esto se debe analizar para cada caso, ¿vale? Vamos a poner que esto es una función g de t y que y es una función h de t. Entonces veamos cómo se construye el diagrama de árbol. Acá en esta primer punto va a estar z, ¿vale? Y z entonces depende de dos variables. ¿De qué variables depende? Depende de la variable x y depende de la variable y. Pero a su vez, x depende de la variable t y y también depende de la variable t. Por lo tanto, cuando vayamos a calcular de z de t, porque finalmente z va a depender de t, ¿cómo se calcula esto? Entonces, como z tiene dos posibles caminos, acá debo calcular el derivada parcial para escoger este camino. Derivada parcial de z con respecto a x. Si calculo derivada parcial de z con respecto a x, estoy escogiendo el camino de la izquierda. Y ahora, cuando ya estoy en x, entonces, ¿cómo llego a t? Esto es derivada ordinaria. ¿Por qué? Porque x no se divide en dos caminos. X simplemente va hacia t. Entonces, acá es derivada ordinaria de x con respecto a t. ¿Vale? Ahora, para escoger el camino a la derecha, tengo que tomar derivada parcial o calcular derivada parcial con respecto a y. Nuevamente, ya me ubico en y. Como y no tiene ningún otro camino, sino solamente hacia t, entonces acá esto es derivada ordinaria de y
con respecto a t. Y al hacer los productos de estas derivadas y sumar los resultados de los caminos, es como se encuentra la fórmula del teorema. Es decir, la derivada de z con respecto a t, ¿quién es? Es de z de x, derivada parcial, por derivada ordinaria de x de t. Es decir, el producto de este primer camino más el producto del otro camino. Vamos a ponerlo en azul. De z de y por de y de t. ¿Bien? Y esto es lo que está ocurriendo en el primer teorema. Así es como se calcula esto. Entonces ya vamos a entrar en los detalles de los ejemplos. Vamos a entrar en esos detalles de los ejemplos de cómo calcular, por ejemplo, una derivada de estas, cuando ya tenemos en concreto quién es z, quién es x, quién es y. ¿Ok? Por ahora quiero que miremos el diagrama de árbol. Posteriormente lo que vamos a calcular es cada una de estas derivadas individuales, las multiplicamos y el resultado es lo que tenga que dar. Bien, veamos, este es el primer teorema. Cuando z, acá está, pueden compararlo con lo que acabamos de hacer. Cuando z es una función que depende de x y de y x y y a la vez dependen de solamente una variable. ¿Vale? Ahí está. Así se calcula la derivada de z con respecto a t usando diagrama de árbol, que es en esencia regla de la cadena. Vale, vamos a mirar el segundo teorema. Veamos el segundo teorema. Entonces miremos, z depende de x y x y y dependen de dos variables u y b. Vamos a hacer otro diagrama de árbol. Como les digo, hay que hacer un diagrama de árbol para cada caso, porque simplemente no se puede adaptar uno a cualquier situación. Entonces veamos, la variable principal, bueno, voy a escribir acá, z es una función que depende de x y y. A su vez, x es una función que depende de dos variables, u y b, y y es una función que depende de otras dos variables, bueno, esas mismas dos variables, u y b. De modo que acá vamos a tener z, z depende de dos variables, ¿cierto? Depende de x y depende de y. Pero a su vez, x depende de dos variables. Observe que acá sí tomamos dos caminos desde x, porque depende de dos variables, de u y de b. Y desde y también tomamos dos variables. Tomamos dos caminos, depende de dos variables, u y b. Entonces calculemos cómo llego o cómo recorro cada uno de esos caminos. Por ejemplo, para tomar primero hacia la izquierda, como depende de dos variables, se calcula con derivada parcial de z de x. Y listo, ya estamos acá en x. Bien, ahora de x, ¿cómo llego a u? Como x depende de dos variables, se calcula con derivada parcial de x de u. Pero ¿cómo llego de z, por ejemplo, a b? Pasando por x. Entonces, de z de x ya está, acá vamos en x, y ahora por de x de b. Y ya tenemos todos estos caminos de la izquierda. Ahora los caminos de la derecha. Para ir hacia la derecha, tengo que calcular derivada parcial de z con respecto a y. Y una vez que ya estamos en y, puedo ir hacia estos dos caminos. Para ir al camino de la izquierda, debo calcular derivada parcial de y con respecto a u. Y para ir al camino de la derecha, debo calcular derivada parcial de y con respecto a b. ¿Qué voy a hacer? Entonces, observen. Hay dos caminos. Para calcular entonces la derivada parcial de z con respecto a u, tengo que ver todos los caminos que van desde z hasta u. ¿Cuántos caminos hay, muchachos? Hay dos, ¿verdad? Yendo de z a x y luego de x a u. Acá hay un camino que va desde z hasta u, ¿verdad? Pero hay otro camino. ¿Cuál es ese otro camino? Yendo desde z hasta y luego desde y hasta u. Entonces voy a multiplicar los elementos que me encuentre por esos caminos y esos dos resultados los voy a sumar. ¿Vale?
Es decir, el primer camino, ¿cómo es? Tenemos que esto es dz de x multiplicado por dx de u, ¿vale? Ese primer camino. Hago el producto de esos resultados. Más, cambio de camino. ¿Qué otro camino tengo para llegar de z hasta u? Entonces, dz de y por dy de u. ¿Bien? Ok. Ahora, ¿cómo hago para llegar desde z hasta v? Nuevamente tenemos dos caminos. Primero yendo de z a x y luego de x hasta v. Y el otro camino es yendo desde z a y y luego de y hasta v. Vamos a tomar esos dos caminos. Nuevamente vamos a recorrer cada uno de esos caminos multiplicando los elementos que nos encontremos, esas derivadas parciales o esas derivadas que nos encontremos, y se suman los resultados de los caminos. Bien. Bueno, vamos a ver cómo queda. Entonces, primer camino, el camino de la izquierda quedará dz de x multiplicado por dx de v. Dx de v. Más dz de y, dz de y, y esto va a ir multiplicado por dy de v. Y ahí están estos dos resultados. Comparen estos dos resultados con los que aparecen en el teorema. Acá están. Derivada parcial de z con respecto a u, ¿quién es? Dz de x por dx de u. Aquí está. Dz de x por dx de u. Más dz de y por dy de u. Acá está. Dz de y por dy de u. Es decir, acá está este primer resultado. ¿Vale? El segundo resultado, derivada parcial de z con respecto a v. ¿Quién es? Dz de x por dx de v más dz de y por dy de v. Y aquí está ese resultado. Lo que quiero que vean ustedes con el diagrama de árbol es cómo construir esto. ¿Por qué es importante aprender a construir esto? Usted tal vez dirá, pero si ahí están los teoremas, ¿yo para qué necesito saber construir esto? Porque solamente hay unos cuantos teoremas que muestran algunos casos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hay algún caso que no esté contenido en uno de esos teoremas? Entonces usted mismo debería poder primero deducir cómo es la expresión para la derivada y luego sí poder calcularla. ¿Bien? Como les digo, acá solamente hemos mirado los casos en los cuales z depende de dos variables. Pero puede ser una función de tres variables, que cada una de las variables dependa de otras tres, y cada una de esas variables, por ejemplo, dependa de una adicional, y esto no está acá en estos teoremas, no está en estos casos. Ahorita vamos a hacer algunas de estas cuentas. Bueno, acá hay algunas generalizaciones. Estas generalizaciones puede que no sean tan fáciles de comprender. Acá pues la generalización es si z depende de n variables y cada una de estas variables a su vez depende de una variable t. Es el primer caso. Luego, si z depende de n variables y cada una de esas n variables depende de k variables. Bien, pero esto puede ser que no sea muy fácil de leer o de comprender cuando lo lean por primera vez. Es mucho más fácil entender lo que ocurre en el diagrama de árbol. Acá están estos dos casos que nosotros acabamos de hacer con el diagrama de árbol, pero como les digo, acá podemos tener también el caso en el cual tengamos una variable que depende de tres variables, ¿cierto? Es decir, acá tenemos una función r, que básicamente es una función que depende de x, y, z, pero lo que estamos viendo es que x depende de v y s, ¿vale? X depende, vamos a llamar esto h, de v y s, y depende de estas mismas variables, u, v y s, y z depende también de estas mismas variables.
B y S. Entonces, ¿cómo calcular esas derivadas parciales? Bueno, por ejemplo, acá solamente pide ciertas derivadas parciales. Derivada parcial de R con respecto a U. Entonces, vean, ¿cómo calcular esa derivada parcial de R con respecto a U? Me voy a concentrar solamente en los caminos que conducen desde R hasta U. ¿Bien? Entonces, desde R hasta U, miremos, acá está R, acá está U, acá también está U y aquí también está U. Entonces, los posibles caminos son tres. Este camino y este camino de acá. Si tengo esto claro, entonces, ¿cómo es esto? Aquí está. Veamos. Derivada parcial de R con respecto a quién? A U, lo que quiero calcular. ¿Cómo lo hago? Primer camino, tengo dr de x por dx de u. Aquí está. Dr de x por dx de u. Segundo camino, dr de y por dy de u. Aquí está. Y tercer camino, dr de z por dz de u. Acá está. Ya lo que queda es, dependiendo de quién es r, de quién es x, de quién es y de quién es z en términos de u, v y s, se calculan cada una de estas derivadas parciales y luego se multiplican los resultados. Quiero que observen que, por ejemplo, en este resultado de esta derivada parcial, ¿qué variables aparecen? Aparece la variable x, aparece la variable v, s, y, z, ¿verdad? Ahí están todas estas variables. Entonces, bueno, tal vez la única que no he escrito, la variable, acá está, la variable u. Aparecen todas esas 6 variables. Sin embargo, ya vamos a ver un caso o una forma en la cual se puede expresar esto en solamente 3 variables. Es posible hacer eso. Acá tenemos otro caso de regla de la cadena, una función w que depende de 3 variables y cada una de esas variables ya no depende de 3 como en el caso anterior, depende de 2. Bien, entonces el diagrama de árbol me permite establecer cómo calcular esas derivadas parciales. Y como pueden ver en los ejercicios, lo primero que se hace es un diagrama de árbol para poder estudiar precisamente el cálculo de estas derivadas. ¿Bien? Bueno, ahorita vamos a mirar este resultado de diferenciación implícita. Quiero que hagamos algún ejercicio en el cual tengamos que calcular esta derivada usando regla de la cadena y usando un diagrama de árbol. Entonces, para que, a ver, el ejercicio sea de una vez algo interesante, vamos a buscar una función que inicialmente dependa de 3 variables y después que dependa de 2 o de 3, ¿vale? Por ejemplo, el problema 13 depende de 3 variables, el 14 también depende de 3 variables. Y luego cada una de esas variables depende de otras 2 en ambos problemas. ¿Cuál hacemos? ¿13 o 14? Bueno, como hoy es 13, hagamos el 13. Vamos a hacer el 13. Entonces veamos. La función, el problema 13, la función es de la siguiente manera. R mayúscula es R por S cuadrado por T a la 4. R por S cuadrado por T a la 4, donde R es U por E a la B cuadrada. R es U por E a la B cuadrada. S es B por E a la menos U cuadrado. E a la menos U cuadrado. Y T es E a la U cuadrado por B cuadrado. Así. Bien, ¿qué pide calcular? Derivadas parciales de R mayúscula con respecto a U y con respecto a B. Esto es lo que pide. Calcular derivadas parciales de R con respecto a U y derivada parcial de R con respecto a V. Vamos a hacer entonces un diagrama de árbol. Veamos entonces, acá
la función o la variable principal es R. Como podemos ver aquí depende de 3 variables. Depende de la variable S. Bueno, vamos a ponerlo aquí en orden. Depende de la variable R, de la variable S y de la variable T. Bien. Ahora, S, R y T, cada una depende de U y de B. Es decir, esto depende de U y de B. Bien. Así. Entonces, me pide derivada parcial de R con respecto a U. Bien. Derivada parcial de R con respecto a U. ¿Quién es? Entonces, esto es de R mayúscula, ¿cierto? Este camino que es de, vamos al R mayúscula, llamarlo R, de R. Y acá vamos llegando, aquí vamos llegando a R. Voy a escribirlo mejor así. Vamos llegando a R. Y ahora tenemos que ir hasta U. Entonces acá, como U depende de 2 variables, acá esto es dr de U. Entonces multiplicado por dr de U. Más, este es el primer camino por el cual podemos ir desde R hasta U. Ahora, el otro camino para ir desde R hasta U, ¿cuál es? Tenemos aquí dr ds multiplicado por ds de U. Más. Otro camino para ir de R hasta U, entonces es pasando por T, dr de T, tenemos aquí dr de T, por dt de U. Por dt de U. Vale, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular de una vez esta derivada. ¿Cómo vamos a calcular esta derivada? Bien, entonces mucha atención. Para calcular esta derivada, voy a necesitar calcular las derivadas parciales que me piden aquí. ¿Vale? Voy a dejar acá este espacio para escribir el resultado. Y aquí voy a escribir, primero, ¿quién es dr de R? dr de R, bueno, para no subir, vamos a mirar acá. dr de R, si ustedes miran, ¿cuál es la derivada parcial de R con respecto a R, muchachos? ¿Cuál es? S cuadrado T a la 4. Sí, señor. Esto es S cuadrado. Esto es S cuadrado T a la 4. La primera que me piden aquí. Ahora, vamos a calcular dr, perdón, parcial dr de U. ¿Cuál es esa derivada parcial de R de U? Entonces miremos acá en el texto. Miren R y vamos a derivarla con respecto a U. Es E a la B cuadrado. ¿Vale? Esto es E a la B cuadrado. Bien. Ahora, ¿qué otra cosa nos pide? dr de S. Vamos a calcular acá dr con respecto a S. ¿Cuánto da esa derivada parcial? Va a ser 2RST T a la 4. 2RST a la 4. Y aquí, bueno, acá tenemos dr de U, voy a poner acá ds de U. ¿Cuánto es ds de U? Derivada parcial con respecto a U. ¿Quién será? Será B por E a la menos U cuadrado por la derivada interna que es ¿quién? Menos 2U. ¿Vale? Es decir, esto va a ser menos 2U por B E a la menos U cuadrado. ¿Vale? Ya tenemos entonces también ds de U. Ahora me pide dr de T. dr de T. ¿Quién es dr de T? Miramos.
Esto es 4rs cuadrado t al cubo. 4rs cuadrado t al cubo. Y lo último que me pide es de t de u. Voy a poner entonces acá derivada parcial de t con respecto a u. ¿Cuál es la derivada parcial de t con respecto a u? Bueno, esto es esa misma exponencial, ¿verdad? Es e a la u cuadrado por b cuadrado por la derivada interna, que será 2u por b cuadrado. Entonces voy a escribirlo así. 2u por b cuadrado, e a la u cuadrado, b cuadrado. ¿Vale? Y bueno, tengo ya todos los datos que me piden. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Escribirlos acá para obtener esa información que me piden. Entonces, esto es dr de r. Tenemos s cuadrado t a la 4. dr de u es e a la b cuadrada. Más dr de s es 2r s t a la 4. ds de b. Bueno, perdón, ds de u. ds de u voy a poner acá un paréntesis. Menos 2 veces u por b. E a la menos b cuadrada. Bien. Más dr de t. 4r s cuadrado t al cubo. 4r s cuadrado t al cubo por dt de u. Por dt de u, que es ¿quién? Bueno, esto es 2u b cuadrado e a la u cuadrado b cuadrado. Y esa sería esa derivada parcial. Esa sería esa derivada parcial. ¿Vale? Como pueden ver, no es algo que se caracterice por ser una expresión corta. No pasa nada. Profe, Sí, señor. paréntesis no es menos 2uv e a la menos u cuadrado. Ah, en En este, el sí. primer, Sí, acá está bien, en la parte de abajo puse fue una b. Sí, acá es u cuadrado. Así como está acá. Bien. Vamos a calcular ahora la otra derivada parcial. Entonces, para la otra derivada parcial, vamos a volver al diagrama de árbol. Para la otra derivada parcial tenemos, ¿cómo llegamos a v? Entonces tenemos dr de r ¿por quién? Por dr de v. Bien, el otro camino, ¿cuál es? Dr de s por ds de v. Y el otro es dr de t por dt de v. Bien, ahí tenemos estos tres caminos. Bien, voy a escribir esa expresión acá y ahora vamos a recurrir a la información que se nos solicita. Es decir, dr de v, ¿quién es? Entonces esto es, tenemos por ahí, recordemos, r dr por dr de v más dr de s por ds de v y más dr dt por dt de v. Y ahí tenemos los tres caminos. Hay información que ya tenemos. Ya sabemos cuánto es dr de r, sí. Dr de s, sí. Y dr de t, sí. Esta información la tenemos así. Por eso organicé de esta manera esas derivadas. Observen, así tal cual como va a quedar esto, en esta primera columna quedaron las derivadas parciales de r con respecto a r, a s y a t. Ahora, en esta otra columna que va a quedar las derivadas parciales de r con respecto a u y ahora con respecto a b. Veamos. ¿Cuál es la derivada parcial de r con respecto a b? Entonces esto será 2b por u por e a la b cuadrada. Entonces dr de v es
2b por u por e a la b cuadrada. ¿Sí? Por e a la b cuadrada. Ahora, ¿cuál es la derivada parcial de s con respecto a b? Es simplemente e a la menos u cuadrada. Entonces, derivada parcial de s con respecto a b es e a la menos u cuadrada. Y aquí en esta columna están quedando esa derivada parcial de s con respecto a u y con respecto a b. Y finalmente, vamos a mirar la información de la derivada parcial de t con respecto a b, lo cual será 2b por u cuadrado por, con respecto a b, será 2b por u cuadrado por e a la u cuadrado b cuadrado. ¿Bien? Una vez tenemos toda esta información, entonces ahora vamos a utilizarla acá. Y veamos, ¿cómo queda entonces esta derivada parcial? Así. Entonces, tenemos dr de r es s cuadrado t a la 4 por dr de b. Dr de b es 2b por u por e a la b cuadrada más dr de s es 2rs t a la 4 por ds de b. ds de b que es e a la menos u cuadrada. Y finalmente más dr de t que es 4r s cuadrado t al cubo, ¿cierto? Aquí está. Por dt de b. dt de b que es 2b u cuadrado e a la u cuadrado b cuadrado. Y listo, reemplazamos a esa información, obtenemos esta expresión y esa es la derivada parcial. Esa es esa derivada parcial. Acá con un zoom inverso. Como pueden ver ustedes, muchachos, esta derivada parcial de r con respecto a b y también la de r con respecto a u que calculamos primero, depende de las variables s, t, r, u y b. Depende de todas esas variables. Si, por ejemplo, yo quisiera que esto dependiera solamente de u y de b, puedo hacerlo. ¿Cómo? Reemplazando s, r y t. Por ejemplo, acá, si yo tomo r, que es, bueno, vamos a tomar t, que es e a la u cuadrado b cuadrado. Por ejemplo, aquí, en esta parte, ¿cómo quedaría? S cuadrado sería simplemente b e a la menos u cuadrado al cuadrado, ¿cierto? Esto es s elevado al cuadrado. Y ahora, por t elevado a la 4. Esto es e a la u cuadrado, b cuadrado elevado a la 4. Solamente estoy reemplazando estos dos. ¿Bien? Y bueno, por todo este paréntesis, ¿cierto? Y si quisiera también puedo reemplazar r, s, t y quedaría finalmente, es decir, continúo de esta manera y al final voy a obtener una expresión donde solamente aparecen las variables b y la variable u. Esto si quisiera que ocurriera de esa manera. No es necesario, no es necesario. ¿Por qué? Porque incluso, por ejemplo, a ver, acá nos vamos a arriesgar un poco dando algunos valores porque, bueno, depende de cómo está la función, aunque, por ejemplo, si yo quiero reemplazar, yo quiero, ojo, la derivada parcial de r con respecto a b evaluada en u igual a 1 y en b igual a 0. Vale, voy a ponerlo de esta manera. ¿Cómo se calcula esto? Entonces, mucha atención. Por ejemplo, tendría que calcular primero S evaluado ¿qué? Evaluado en 1, 0. ¿Cierto? Tengan en cuenta que S es una función que depende de u y de b.
R también depende de U y de B y T depende de U y de B. Es decir, tengo que calcular S evaluado en 1, 0, R evaluado en 1, 0 y T evaluado en 1, 0. ¿Cuánto da todo esto evaluado en 1, 0? Entonces, U vale 1 y B vale 0. Veamos. Si miremos R. U vale 1 y B vale 0. ¿Cuánto vale R entonces? 1, ¿verdad? ¿Cierto? Si U vale 1 y B vale 0. E a la 0 es 1 multiplicado por 1. Esto sigue siendo 1. A ver, miremos S. B vale 0 y U vale 1. Esto queda E a la menos 1 por 0. S va a tomar valor 0 entonces. ¿Y cuánto vale T? Bueno, esto va a quedar E a la 0, lo cual va a ser 1. ¿Sí estamos de acuerdo? S tomará valor 0 y T tomará valor 1. Listo. Es decir, que cuando yo quiera calcular esto, cuando me encuentre S, como ya los calculé, entonces S será 0. Bueno, miremos, S será 0. Acá tenemos 0. T valdrá 1. Acá tenemos T vale 1. Es decir, S al cuadrado es 0. 0 al cuadrado es 0. Por 1 a la 4 es 1. Bueno, todo este primer sumando va a dar 0. Porque ya tiene este factor 0, ¿verdad? Pero si quisiéramos seguir de alguna manera mirando el valor que tiene esto, acá quedaría 2 por U, que será 0, por, perdón, 2 por V, que es 0, U que vale 1, E a la 0, ¿cierto? Más 2 por R. ¿R cuánto valía? 1. S cuánto valía? 0. T cuánto valía? 1 elevado a la 4 sigue siendo 1. Esto también va a ser 0 porque tiene precisamente a S que es un factor que es 0. Y bueno, el último también va a ser un factor que se hace 0. Pero esta es la forma en la que podemos evaluar esta derivada parcial. Claro, cuando yo voy a evaluar la derivada parcial me van a dar los valores de U y de B. ¿Bien? Y claro, si usted mira la derivada parcial, dice, bueno, pero es que aquí aparece S, aparece T, aparece R, entonces, ¿qué se hace allí? Bueno, hay que tener en cuenta que R, S y T dependen de U y de B, y por lo tanto sus valores se pueden calcular a partir de los valores de U y de B. Y luego, obteniendo los valores de S, R, T, U y B, puedo evaluar toda la derivada parcial. ¿Bien? Puedo evaluar toda esa derivada parcial sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, en conclusión, después de evaluar todo esto, va a dar como resultado 0, ¿verdad? En este caso. Bueno, ahí vimos entonces cómo utilizar ese diagrama de árbol para emplear la regla de la cadena y calcular derivadas parciales o derivadas simples, ordinarias, de funciones que tenían varias composiciones, ¿cierto? Una función que depende de una cantidad de variables, pero a su vez cada una de estas variables depende de otras variables y así sucesivamente. Estos diagramas de árbol pueden hacerse de varios niveles. Bien, en este caso nuestro diagrama de árbol es un diagrama que tiene 3 niveles, ¿cierto? Y es posible encontrar diagramas de árbol con más niveles. Hay algunos ejemplos. No recuerdo si acá en el texto hay un ejemplo en el cual hay como unos 5 niveles. O no sé si era en otro texto que había visto. Tal vez era en otro texto. A ver, aquí W depende de X y Y. X depende de 4 variables y Y depende de 4 variables. Bueno, por ejemplo, el problema 15 es de 2 niveles. W depende de X y X y Y cada una depende de 4 variables, R, S, T y U. Viene a decir que de cada una de esas variables se desprenden 4 caminos, pero sigue siendo de 2 niveles.
A ver, por ejemplo, S en el 16, S depende de P, Q, R y T. Y P depende de phi de teta, Q depende de phi de teta, al igual que R y al igual que T. Sigue teniendo dos niveles. En el primer nivel solamente está S. Bueno, perdón, en el nivel 0 está S, en el primer nivel están las variables P, Q, R y T. Y en el segundo nivel está simplemente phi y teta. Sigue siendo de dos niveles. Bueno, muchachos, en la clase del día lunes vamos a empezar. Bueno, ya hablamos acá de esta parte de diagramas de árbol. Vamos a empezar hablando de cómo se calcula la diferenciación implícita. Ahora usando acá regla de la cadena. Bien. Y esto que va a ser bien interesante. De hecho, vamos a hacer alguno que otro ejercicio usando esta diferenciación implícita acá con regla de la cadena. Y vamos a tomar este teorema, el teorema de la diferenciación implícita. Y de hecho vamos a ver que es de mucha utilidad este teorema. En algunos casos puede ser incluso más fácil utilizar esto, por ejemplo, para calcular derivadas implícitas, como lo hicimos hace un rato, ¿cierto? En la primera hora que calculamos derivadas implícitas. Entonces acá lo vamos a poder hacer de otra forma y pueden ver la utilidad, pueden ver que va a ser mucho más sencillo. Bien, vamos a empezar con esto el día lunes y luego vamos a hablar de derivada direccional. Yo creo que esto lo haremos en la mañana, esta parte de derivada direccional. Recuerden que la mañana tenemos 4 horas. Hablamos de esto en las primeras 2 horas y en las siguientes 2 horas hablamos de planos, tangentes y rectas normales. De esta manera, en la tarde estaremos hablando de extremos de funciones de varias variables y el día martes, en la mañana, estaremos hablando de la sección 13.10, que es el método de multiplicadores de Lagrange. Bien, y de esta manera acabamos ese capítulo 13 y acabamos, por lo tanto, el tema del primer examen, del primer corte. ¿Vale? Profe, Señor. ¿será que hoy o mañana nos podría compartir el video de la clase de ayer en la tarde y la de hoy? La de ayer en la tarde la subí ayer mismo. La de ayer Ah, en la ok. tarde ya está en el canal. Esta tan pronto terminemos. Bueno, esto Zoom hace un proceso en el cual se convierte el video de la clase y más o menos, bueno, se demora unos 15, 20 minutos dependiendo de qué tan pesado es el archivo y tan pronto termine eso, entonces hago el proceso de subir el video al canal, ¿vale? Pero hoy mismo subo este video, el video de esta clase.